El rey Saúl es desechado. Bueno, mira, el estudio de ahora es el rey Saúl es desechado. Habíamos visto los otros estudios anteriores, habíamos visto el primer estudio, cómo es que Israel pide un rey. Antes había jueces, pero Israel pide un rey. Y el otro estudio también habíamos hablado cómo es que el rey, ese rey que escogió, que Dios les dio, fue el rey Saúl, ¿verdad? Entonces, allí explico en el estudio pasado, ¿verdad? Cómo que fue elegido. Ahora vamos a ver cómo es desechado, ¿verdad? El rey Saúl terminó mal, ¿verdad? Terminó en la desobediencia, arrogancia, envidia, etcétera, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver que eso lo trajo a mal, vino terminando, volviéndosele su propio mal, ¿verdad? Y no solo le hizo su mal, se le vino a él, sino que también a sus hijos. Esto lo vemos en 1 Samuel 31:2, dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. O sea, el pecado, el mal que hizo, no fue solo para él, sino también para sus hijos. A veces sí nos pasa a nosotros, que nosotros estemos abriéndole puertas al enemigo, estamos haciendo maldades sin saber que a nuestros hijos, ¡pum!, les va a llegar el mal, ¿verdad? Por 3 años cayó una maldición a Israel, ¿verdad? Cayó hambre en tiempo, cuando estaba reinando el rey David, ya había muerto Saúl, ya lo sucedió David. Entonces había un hambre y David fue a preguntar a Dios por qué causa estaba esta hambre, ¿verdad? Entonces, lo que pasa que los Isra y Dios le dijo a David que era esa maldición era por causa de Saúl. Y aún aunque Saúl ya había muerto, pero había heredado a la misma nación y a sus hijos, a la nación como rey y a sus hijos, una maldición, ¿verdad? Los Gabaonitas era un pueblo que Dios había perdonado, los habían perdonado y habían hecho juramento que no les iban a hacer guerra contra ellos y Saúl los quiso exterminar en su tiempo, en su reinado, ¿verdad? Bueno, esa maldad que hizo a su tiempo se le vino a sus hijos y por causa de esto sus hijos tuvieron que haber sido ahorcados y el mismo rey David se los entregó a los Gabaonitas. ¿Por qué? Porque ellos demandaban de los descendientes, como Saúl ya estaba muerto, de los descendientes de él, presentarlos para ahorcarlos, para pagar su ira. Y Dios se lo permitió, fíjense, qué cosas extrañas, ¿verdad? Pero eso fue a causa de la maldición que había dejado, que había trabajado, la maldad que había trabajado Saúl, y le dejó a esta nación, a Israel y a los Jabonitas y a sus propios hijos, ¿verdad? Leamos ahí, 1 Samuel 21:1-3 dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Dios y le dijo, Dios le dijo a David, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Cuando no los debía de matar, Dios ya les había prometido que no los iba a matar. Entonces el rey llamó a las Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas eran de los hijos de Israel. No, dice, los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino que del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel de Judá. Dios pues, dijo pues David a los Jabonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Dios? Pero fíjense lo que dijeron los Gabaonitas ahí en el 5 y 9. En el 5 y 9 dice, ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos, porque ellos quedaron viviendo en el pueblo, en el país de Israel, ¿verdad? Dice, dénsenos 7 varones de sus hijos, o sea, de Saúl, para que los ahorquemos delante de Dios en Jabá de Saúl, el escogido de Dios. Y el rey dijo, yo los daré. Y dice, y perdonó el rey
a Mefiboset, hijo de Jonatán, o sea, David perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Dios que había entre ellos, entre David y Jonatán y su hijo, y Jonatán, su hijo de Saúl. Pero tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, era otro Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, la cual ella había tenido de Adriel, hijo de Bersilaí Mejolanita. Y los entregó en mano de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Dios, y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comienzo de la siega de la cebada. O sea, la maldición de los hijos les llegó hasta después y tuvieron que morir. Y no solo eso, sino que Israel pasó 3 años de hambre por esa maldad que hizo Saúl. Le vinieron las consecuencias, ¿verdad? En cambio, el rey David, quien sustituyó a Saúl, agradó más a Dios, ¿verdad? Y Dios ya se lo había dicho a Saúl. Dijo, tú eres un desobediente y yo voy a escoger a otro en lugar de ti. Esto lo vemos en 1 Samuel 13, del 13 al 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Dios que él te había ordenado, pues ahora Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Dios ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto no has guardado lo que Dios te mandó. O sea, hasta el mismo Saúl ya se lo había dicho que Dios le iba a sustituir a otro, ¿verdad? Ahora, vamos a ver los contrastes entre Saúl y David. Y porque sí agradó más David que a Saúl, a Dios, ¿verdad? Vamos a verlo. En primer lugar, Saúl rasgó el vestido de Samuel cuando lo estaba desechando, lo iba a desechar. Le dijo el profeta Samuel, ¿verdad? Le dijo a Saúl, ya eres desechado. Dios me dijo que ya eres desechado. Y él lo agarró, le dijo, no me deseches. Bendíceme delante de los ancianos, o sea, hónrame, porque ¿qué van a decir de mí? Entonces se fue y él lo agarró y le rasgó su vestido, le rasgó su túnica, le rasgó su manto, se lo rompió y Dios le dijo, tú has rasgado mi manto, Dios ha rasgado de ti el reino, ¿verdad? Entonces le rasgó su manto, ahí se abrió un ciclo y ese ciclo se cerró cuando David le rasgó también su manto, le cortó su manto, pero a Saúl, ¿verdad? Esto que hizo Saúl rasgó ese manto en orgullo. Él quería honra, quería gloria. Y David también arrancó su manto de él un día que él se metió, estaba escondido en una cueva David porque lo estaba persiguiendo Saúl por sus celos. No lo quería porque sabía que él iba a ser el próximo rey. Se metió en una cueva a hacer sus necesidades y resulta que en esa cueva estaba David y sus guerreros, escondidos y callados. Él no lo miró como estaba oscuro, se sentó ahí a hacer sus necesidades y los amigos de David que estaban con él le dijo, el Señor lo ha puesto en tu mano, mátalo, ¿verdad? Pero David le dijo, yo no voy a hacer eso. Entonces David lo que hizo es que le cortó, se arrimó ahí donde estaba haciendo sus necesidades y Samuel ni lo vio, Saúl ni lo vio, le cortó, le rasgó también el manto. Ahí se cerró este ciclo. David no lo cortó para humillarlo por orgullo, David lo hizo en humildad. Dice que hasta cuando le cortó ese manto se sintió mal, muy mal. Él respetaba mucho la autoridad. Entonces, pero lo hizo para que cuando saliera, mostrarle que él si quisiera lo hubiera podido haber matado. Y después le gritó desde lejos, le dijo, mira, aquí tengo tu manto, lo he cortado. Si yo hubiera querido, te hubiera matado, pero no lo hice porque te respeto tu autoridad, ¿verdad? Entonces ahí se cerró ese ciclo, fíjense. Y eso lo hizo en humildad, cuando lo otro lo hizo en orgullo Saúl. ¿Sí ven?
lo orgulloso que miró ese corazón Dios y la humildad que miró en el corazón de David, ¿verdad? Otra de las cosas también, David, Saúl, cuando se mató, él estaba en una guerra y lo persiguieron los filisteos, y él ya no encontró salida. Entonces lo que hizo es que le dijo a su escudero que lo matara, que lo matara. Y él dijo no quiso. Entonces él puso la espada en el suelo y se echó en ella. Se mató. Que si quiso matar con su propia espada. Al último no pudo, quedó medio muerto. Con su propia espada se quiso matar. Cuando el rey David, él mató con la espada de otra. A Goliat lo mató, lo remató. Primero lo desmayó con una piedra aquí, con la honda. Le llegó una piedra aquí, lo desmayó, cayó. Y fue y le quitó su espada y con su propia espada de Goliat lo mató. ¿Sí? O sea, Dios lo honró más a él, ¿verdad? En las guerras, en las batallas, Dios lo honró más a él. Ahora, también la desobediencia de Saúl terminó en desgracia propia, en desgracia para él, ¿verdad? Dios le dio una orden de aniquilar a todos los amalecitas. Dios le dijo, mata todo cuando encuentres, porque Dios había designado en Éxodo, a Moisés le había dicho, en Éxodo 17, le había dicho Dios que los amalecitas mataron a traición a lo más débil, a los que iban por atrás de Israel cuando iban saliendo de Egipto, los mataban bajamente, o sea, entonces Dios dijo, esos los voy a castigar en un día, ¿verdad? En Deuteronomio 25, en Éxodo 17, y resulta que Dios dijo, los voy a borrar del mapa, y el borrador iba a venir a ser Samuel. Entonces Saúl. Entonces Saúl le había dicho, el profeta Saúl le había dicho al rey Saúl, que él iba a ser el borrador, que matara todo cuanto hallara. Saúl perdonó el rey de Amalecita, el rey Agag de los amalecitas, y no los mató a todos, supuestamente a todos, pero no los mató a todos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque lo vemos que un día, cuando él estaba ya ahí medio muerto, se trató de matar con su propia espada, no pudo morir ahí, y de repente pasa una amalecita de los que supuestamente ya no debía haber, porque ya los debió haber matado Saúl, pero por su negligencia, como no los mató, ya venía de parte de Dios que todos tenían que morir. ¿Por qué? Porque estaban regando mucha maldad. Por eso Dios quería que murieran. El Viejo Testamento se escribe nada más para que aprendamos de eso. No es que hoy ya tenemos que matar, no, Dios no manda hoy en día, pero para que aprendamos el bien y el mal, lo que hace. Entonces, amalecita le preguntó Saúl le dijo, ¿quién eres? Dijo, soy amalecita. Dijo, mátame, remátame, acaba de matar. Y sí, el amalecita lo remató ahí. El que él debió haber matado, lo mató a él, ¿verdad? Y esto lo leemos en 2 de Samuel 1:10. En 2 de Samuel, capítulo 1, del versículo 1 al 10. 2 de Samuel, aquí está. Ok, 2 de Samuel, del 1 al 10, dice: aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Sical, y al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, era una amalecita, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando David se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl, Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán y su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilgad y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Fíjense, le dijo, soy amalecita. Él me volvió a decir,
te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. O sea, dijo, estoy aquí herido ya y todavía está mi vida en mí. Él quería morir, quería que lo mataran porque los filisteos no solo lo iban a matar, sino lo iban a castigar por toda su vida. Lo iban a castigar, lo iban a escarnecer. Él sabía que eso era por seguro. Él quería la muerte ya. Entonces dice, está hablando la Amalecita, yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído aquí, mi señor. Este Amalecita le dijo al rey David, mira, y las traigo para ti, porque ahora tú eres el rey. ¿Se complació con eso David? Para nada. Él le dijo, ¿cómo no te dolió tú matar al ungido? Tú lo mataste, mátelo, y lo mandó matar, ¿verdad? Pero este Amalecita lo vino a matar, ¿verdad? O sea, conclusión, voy a acabar con esto. Todo lo que Dios nos dice que hagamos, que no hagamos y que nosotros hacemos, es porque a la postrera, al después, nos va a traer mal, no solo a nosotros, a nuestros hijos también. Lo que sea que hagas tú, dime tú tu pecado, lo que sea que tú andas haciendo, eso va a venir una consecuencia. Y no solo a ti, sino también a tus hijos. Y eso tú lo vas a ver con tus ojos. Es una ley que está aquí en la palabra de Dios. Lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Dios los bendiga.